Dios te bendiga. La gracia del Señor continúe bendiciéndonos. Quiero tomar unos minutitos para hablarte de que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre te digo que la vida cristiana es una vida de aprendizaje. Puede ser que en un momento no lo hicimos, pero inmediatamente el Señor nos da la sabiduría y el discernimiento para entenderlo. Entonces tenemos que hacerlo. Y es copiar de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la enseñanza, la vida que Él vivió fue una vida de enseñanza para que nosotros lo hiciéramos. Él siempre dice en su pasaje, estas cosas os he hablado. Es decir, siempre estuvo diciendo cosas y haciendo cosas para que nosotros aprendiéramos. Y una de esas cosas que tenemos que aprender de Él es que Él se detenía. Nuestro Señor Jesucristo se detenía frente a la necesidad, se detenía. Y rápidamente, como pueda, voy a tratar de leerte varios episodios donde nuestro Señor Jesucristo iba hacia, hacia un lugar, a una situación, y en el camino lo interrumpían, pero él se detenía. Fíjate en el libro de Marcos, en la parte del capítulo 10, donde habla del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Te fijas? Jesús iba hacia otro lugar, pero en el camino se encuentra este ciego, comienza a vocearle. Y en este pasaje no lo dice, pero en otros pasajes dicen que los discípulos de Jesús llamaban a esto molestia, ¿me entienden? Muchas veces los discípulos de Jesús se molestaban cuando Jesús iba en el camino y la gente lo paraba para pedirle algo, para interrumpirlo. Porque los discípulos de Jesús eran como nosotros, eran humanos. Ellos eran humanos y nosotros también somos humanos. Y ellos actuaban igual como actuamos nosotros muchas veces, que no nos gusta que nos detengan cuando estamos ocupados. Y mira otro pasaje, el de la viuda de Naín, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. En este momento la mujer no le topó, la mujer no le topó ni le dijo, Señor, párate, no, él tuvo compasión, iba acá pasando y vio la situación que estaba pasando y se compadeció, dice aquí de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Viste? Otro milagro que el Señor hace, sí, se compadeció, se detuvo, iba hacia un lugar, pero se detuvo porque vio una necesidad. Jesús, como te dije, se detenía. Mira otro pasaje, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase
a su casa. Otro episodio. Está con la gente que lo esperaba y llega este hombre llamado Jairo, que dice que tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y este hombre va y ocupa al Señor, le ocupa su tiempo, de esa actividad donde está, de ese lugar donde llega, le hace referencia a la situación que tiene. Pero, y dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Mientras entonces va a atender la necesidad de este hombre, el hombre interrumpe, le dice lo que le está pasando, la situación con su hija. Pero dice aquí que mientras él iba a resolver la situación de este hombre, entonces dice aquí que la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta simplemente le tocó. La multitud lo oprimía y ella se pegó porque sabía que podía salir poder. Le tocó y dice que inmediatamente, fíjate que había ido a todos los médicos, pero dice que inmediatamente el flujo paró. Entonces Jesús dijo, ¿quién es que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú dices que ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús sabe, él sabe lo que es una coincidencia, lo que es que la gente le apriete, pero él sabe cuándo ha salido virtud, ha salido poder de él. Y lo reconoció cuando la mujer fue sanada. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y así tú puedes encontrar muchísimos pasajes en la palabra de Dios, donde vemos que Jesús se detenía y que atendía a la multitud y que lo interrumpían cuando él iba para un sitio, pero como quiera él se paraba y se detenía. Y te llamo la atención a esto de que Jesús se detenía, porque ¿qué pasa con nosotros? ¿Y con nosotros qué sucede? ¿Cómo estamos siendo nosotros? ¿Estamos siendo como los discípulos que se molestaban muchas veces porque la gente lo paraba? ¿O nosotros estamos también despojándonos de nuestro yo para detenernos? Mira, nosotros somos muy dados no por maldad muchas veces, sino porque estamos tan enfocados en nosotros mismos, estamos tan ocupados, estamos viviendo una vida tan deprisa que nosotros no queremos que nos molesten, no queremos que nos detengan en nuestro correr diario. Sin embargo, tenemos que copiar de Jesús, que a pesar de que lo interrumpían en sus caminos, él se detenía. Nosotros tenemos que aprender a detenernos y a ver como Jesús hacía, dice, tuvo compasión para poder ver las necesidades de los demás, porque nosotros estamos muy metidos en nuestra propia necesidad. Estamos muy concentrados en nuestra propia necesidad, en las cosas que nos agobian a diario, las situaciones que se nos presentan. Y muchas veces nos olvidamos de copiar de Jesús, que aún con sus múltiples ocupaciones, en tanta multitud que le seguía y con tanta gente detrás de él se detenía, siempre se detenía. Y tú viste aquí los pasajes, como todavía atendiendo a uno llegaba a otro. Y él nos los enseñó. Él no solamente actuó así. Fíjate que él no solamente dio ejemplo de actuar así, sino que si tú ves la parábola del buen samaritano, él también puso ejemplo ahí. Del buen samaritano, sí. Pasaron muchos, solamente uno se detuvo. Y eso está pasando actualmente. Pasamos por muchos sitios y no nos detenemos. No nos detenemos, son pocos los que se están deteniendo. Es mínimo el número de personas que se están deteniendo para atender esas necesidades que están necesitados. Es decir, que el Señor no solo nos los predicó, nuestro Señor Jesús no solo nos predicó
con la parábola del buen samaritano, sino que nos dio ejemplo de que Él se detenía. Nosotros tenemos que aprender, y por eso te dije desde el principio, esto es un asunto de aprendizaje. No somos así, pero a medida que vamos muriendo a nuestro yo y mirando el ejemplo de Jesús, tenemos que aprender a detenernos y a ver a otros. No vernos solamente nosotros y estar tan ciego en nuestra propia necesidad, en lo mío, lo que me está afectando, y aprender a ver a los demás con sus necesidades. Muchas veces te están tocando la puerta y es una persona que quiere que tú le escuches. Muchas veces te suena el teléfono 1000 veces en el día. Es una persona, y tú estás quizá en tus quehaceres domésticos, pero es una persona que necesita que tú la ayude. Y, y todo el mundo tiene necesidad. Cuando tú vas al médico y tú estás en la sala de espera, tú ves la cantidad de personas, a veces inclusive personas envejecientes, que tú lo ves acompañado de otra persona más joven. Miles de personas que están ahí sentados en la sala acompañando a alguien, muchas veces. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta sentirnos cuidados, acompañados, sentir que nos protegen, que nos aman, que están velando por nosotros. Es decir, todos, aunque sea con escuchar un problema y con un buen consejo que tú des en un momento oportuno, oportuno, porque eso es lo que hace el Señor, que siempre actúa de manera oportuna. El Señor conoce de las oportunidades, Él sabe cuál es el momento oportuno. Y muchas veces eso es lo que la gente necesita, un momento oportuno de recibir la ayuda, el consejo que necesitaba, que estaba ansiando. Y Dios quiere que seamos nosotros, los que nos llamamos sus discípulos, que lo hagamos. Que no nos sintamos como muchas veces como los discípulos de Jesús, que actuaban así, nosotros también, que nos sentimos como que es molestia. No es molestia, es una necesidad a la que Dios no se hace esperar, no se hace el ciego, no se hace el molesto, sino que siempre las atendía. Así que ojalá que en estas lecturas de la Biblia que hacemos, tengamos ese aprendizaje, aprendamos nosotros a atender al llamado de los que están necesitados, a copiar de Jesús, a copiar de Jesús, porque muchas veces comenzamos, pero a veces no cansamos. El ser humano es así, a veces nos cansamos y comenzamos a sentir que sí, que ya no estoy porque me molesten mucho, pero no podemos parar. El Señor no quiere que paremos. El Señor quiere que sigamos adelante esta carrera que Él nos ha puesto por delante. Dios te bendiga.